Tiempo de refrigerio. Suena bien eso, ¿no? Tener un tiempo de refrigerio. Cuando decimos eso, pensamos generalmente en comida. En un buen asado, un cordero, en compañerismo. Y es cierto, podemos pensar en lindos tiempos de refrigerio, pero no solamente en comida. A veces una buena visita, una grata visita, comporta para nuestro hogar un tiempo de refrigerio, un tiempo de compartir, un tiempo de charlas, de risas, o como hablábamos recién, la preparación de una boda, una celebración, una ceremonia, el tiempo de compartir, la alegría. Todo eso son tiempos de refrigerio que podemos tener. Pero lo cierto es que esos tiempos de refrigerio no duran para siempre. Terminado el tiempo de refrigerio vienen las rutinas que suelen embargarlo todo, tomar el tiempo, el espacio, los pensamientos, el corazón, y el tiempo de refrigerio es solamente una grata memoria, algo que ha quedado hacia atrás. Hoy vamos a hablar de un tiempo de refrigerio que promete permanecer hasta la misma eternidad. Y lo vamos a hacer siguiendo nuestro estudio en el libro de Hechos. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículos 11 en adelante. Hechos capítulo 3, versículos 11 en adelante. Leemos allí la palabra de Dios. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo a nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí venimos, el domingo pasado estuvimos hablando de lo que fue la curación de este cojo de nacimiento. Un cojo que llegaba, lo llevaban hasta
hasta la puerta allí, la hermosa, no podía entrar al templo por su condición. No le era permitido. No era un hombre que estaba buscando a Dios en ninguna manera. Buscaba así de alguna forma satisfacer su necesidad de aquellos que sí iban a buscar a Dios al templo, ya que la ley, como parte del cumplimiento de ella, exigía el dar limosnas. Entonces, claro, ponían ahí a todos los lisiados delante de la entrada y parte del cumplimiento de la ley era dar limosnas. Y él estaba allí pidiendo hasta que les pide a Pedro y a Juan. Y ellos le dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy y por la autoridad del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y le extiende la mano, él también extiende su mano en acto de fe y comienza a saltar y brincar y entra alabando a Dios. Nunca había podido entrar al templo porque era cojo de nacimiento. Y ahora lo hace saltando, brincando de una forma espectacular. En primer lugar vamos a ver en esta mañana elecciones erradas. Elecciones erradas. Allí en el versículo 12 al 16 dice que toda la gente estaba atónita pensando en lo que había ocurrido en aquel lugar. Estaban en el pórtico que se llama de Salomón. Y Pedro le dice, ¿por qué os maravilláis? ¿Por qué os maravilláis? Porque estaban mirando a aquello y miraban y a Pedro y a Juan como si fuesen grandes profetas o hacedores de milagros en alguna manera. Estaban perplejos. En primer lugar, perplejos porque veían un hombre saltando y brincando, alabando a Dios, cuando la costumbre era la solemnidad, entrar al templo para cumplir sus actos ceremoniales, presentar sus ofrendas, todo en serena calma, pero aquello saldría de lo común, ese hombre saltando y brincando allí. Y en segundo lugar, le reconocían que él era un cojo de nacimiento. Estaban asombrados por estas cosas. ¿Por qué elecciones erradas? A veces nos desenfocamos, como se desenfocaban estos hombres, estos judíos, estos israelitas. ¿Qué os sorprende? Dice Pedro. Era un pueblo acostumbrado a adorar al Dios que los había sacado con manos poderosas, con milagros de Egipto, que los había formado de dos ancianos, Abraham y Sara. ¿De qué se asombraban? Si estaban acostumbrados a relatar las historias de las caídas del muro de Jericó, cuando simplemente daban vueltas en derredor y de grandes batallas y otros tantos milagros, ¿por qué les sorprendería? Entonces lo que hace Pedro astutamente es citar, y dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha hecho estas cosas. No podrían hablarle de blasfemia porque cita a su propio Dios. No podían decir que era imposible porque el Dios de ellos es el Dios de los imposibles. O sea, no podían negar ninguna de estas cosas, pero además habíamos leído en Isaías 35, 6, el domingo pasado, que se profetizaba que en los tiempos del Mesías los cojos saltarían y se levantarían. Y ahí tenían una de esas evidencias. El problema es que se habían acostumbrado demasiado en poner los ojos en los hombres, poner los ojos en las instituciones, en la institución del templo, en el sacerdocio, en el ritualismo, y habían perdido esa cercanía de la fe en Dios, habían apartado sus ojos de Él, y ahora los estaban enfocando en dos hombres, en Pedro y en Juan. Cuando nosotros miramos a los hombres, tomamos decisiones equivocadas. Cuando miramos a los hombres, tomamos malas decisiones. ¿Saben por qué? Porque los hombres, los pastores o los líderes, todos somos débiles. Todos flaqueamos. Todos podemos llegar a fallar o no cumplir las expectativas que se tengan. Pero hay uno que sí tiene tiempos de refrigerio para el alma y el corazón. El que ofrece el verdadero descanso del alma, el verdadero reposo. Y no son los hombres, es el Señor Jesucristo. Desenfocados. En el versículo 13 los enfoca, como les dijimos, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis. No fuimos nosotros.
no tiene que mirarnos a nosotros. Fue el Señor Jesucristo, fue la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Y quién es ese Jesucristo? ¿Quién es ese Jesús? ¿Saben perfectamente quién es? Porque ustedes le entregaron. Ustedes lo llevaron a la muerte. Incluso recuerda acá como si lo tuviese presente el apóstol Pedro, observando toda aquella situación, cuando el mismo Pilato se para frente, delante de la multitud y dice: ningún delito halló en él, y ya lo va a librar. Hasta que levanta su dedo y dice: si tú le libras, no eres amigo del César. Y ahí tiene miedo Pilato. Pero Pedro recordaba eso, supuestamente le había quedado grabado en su corazón. Diciendo: bueno, está, le va a librar, ya está, ya pasó todo el susto. Hasta que todo el pueblo se enfureció, guiado por los líderes religiosos, y empezó a gritar: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Y lo que recordamos en esta semana, esos momentos tremendos. Es en el versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. ¿A qué homicida se refiere aquí? ¿Recuerdan? Barrabás. Barrabás, vamos a leer después la porción. Estaban buscando a Dios, pero estaban tomando decisiones erradas. Buscando a Dios y tomando decisiones erradas. ¿Y sabe qué? No se puede buscar a Dios y esperar tiempos de refrigerio de la presencia de Dios, si no buscamos lo que Dios ama y lo que Dios ofrece, y eso es en Jesucristo. Es inútil para el hombre decir: yo busco a Dios, yo creo en Dios, pero no busco lo que Dios ofrece, ni recibo lo que Él me da. Entonces, no esperes tiempos de refrigerios, porque no se puede buscar a Dios y no buscar a Jesucristo. No se puede. La Escritura nos habla perfectamente que desde los mismos orígenes todo fue creado por Él y para Cristo. En Colosenses dice: para que en Él serán reunidas todas las cosas. Y nos habla de que somos llamados a ser a la imagen de su Hijo Jesucristo. No se puede buscar a Dios sin estar unidos a Jesucristo, sin amar a Jesucristo y sin amar lo que Él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a no desmarquen aquí. Sé que estamos en esta semana tan especial. Vamos a leer esos hechos que menciona Pedro aquí en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vamos a tomar ese tiempito para leer esta porción y refrescarnos un poco la memoria en esta semana, que recordamos los padecimientos del Señor Jesucristo. Juan capítulo 19 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vestieron con un manto de púrpura. Le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas?
¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en lugar llamado el Ensolado, en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «¡Fuera, fuera, crucifícale!». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que a César». Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Tenemos el relato de los tormentos de aquellos momentos tan especiales. En ese tiempo de la Pascua acostumbraban, dice en los evangelios, también soltar un preso. O sea, darle la amnistía, absorberlo. Y dijo: bueno, les voy a sacar al peor de todos, a Barrabás. Van a elegir a Barrabás para crucificar y van a soltar a Jesús, pero dijeron: no, suelta a Barrabás y entrega a Jesús. Malas decisiones. ¿Por qué malas decisiones? Porque pensaban que estaban buscando a Dios sin mirar a Jesucristo, y no se puede hacer tal cosa. Al mirar a los hombres para ser fieles a Dios, erramos. A veces miramos y decimos: son muchos, son pocos, son buenos, son malos, el pastor es así o es asá. Y erramos al buscar a Dios. No lo hacemos de la forma correcta. Están los que dicen que pueden buscar a Dios y mantenerse al margen de lo que Jesucristo hace, de lo que Jesucristo ama, y eso es imposible. Jesucristo, ¿qué es lo que ama? ¿Por quién ha dado su vida? Decidido por nosotros, y es cierto, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino por los de todo el mundo. Pero también dice las palabras de Dios en Efesios que ha dado su vida por la iglesia, para presentársela santa y sin mancha. No podemos buscar a Dios y no ser fieles a lo que Jesucristo ha amado al punto del costo de su propia vida. Tal vez has tomado malas decisiones en toda tu vida. En toda tu vida. Y encuentras que no tienes refrigerio todavía para el alma. No tienes la paz que necesita tu alma. No hay un reposo real. Pero aún así te resistes en darle tu vida a Jesucristo. Elecciones erradas. Segundo lugar, elecciones correctas. Versículo 15, nuestro texto, Hechos 3, versículo 15. Dice: matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Elecciones correctas, porque Jesús está vivo. Jesús ha sido resucitado. Los religiosos pensaron: nos hemos deshecho de Jesús. Ya no es un problema para nosotros. Le matamos, le encerramos en una tumba. Y cuando los soldados iban a decir: pero resucitó, les pagaron para que dijesen: lo robaron de la tumba. Quisieron ocultarlo todo, disfrazarlo todo. Pero aquí Pedro les dice: a ese Dios ha resucitado. Dios ha resucitado de los muertos. Y había dos evidencias que les presenta el apóstol Pedro aquí. La primera de ellas son las evidencias tangibles, las evidencias palpables. Nosotros, dice Pedro, nosotros somos testigos presenciales de la resurrección del Señor Jesucristo. Me gusta como lo dice Juan, que acompañaba a Pedro en 1 de Juan capítulo 1. Dice: lo que hemos visto, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Eso os anunciamos. O como dice también
el relato en 1 Corintios, que se los leo, cuando habla de la resurrección. No solamente ellos como testigos presenciales, en 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a los apóstoles. Y por último dice a mí como un abortivo, dice el apóstol Pablo, había muchos testigos presenciales, más de 500, que le vieron resucitado y dieron testimonio y quedó asentado en los registros de los historiadores, tanto de Lucas como historiador, de Josefo y de otros manuscritos no religiosos, de poetas de aquellos tiempos que también registraron el testimonio de los testigos presenciales. Pero allí había otro que estaba dando testimonio también con su propia vida de la autoridad de un Jesús que no está muerto, sino que está vivo, y es el mismo cojo de nacimiento. Él era la principal evidencia que Jesús está vivo, porque su poder seguía actuando y en su nombre había sido sanado absolutamente y completamente. Dice, por ignorancia la habéis entregado, por ignorancia le habían matado. Pero ¿saben qué? La ignorancia no exime de responsabilidad. La ignorancia no exime de responsabilidad. Eso es, por ejemplo, aún en nuestras propias leyes. ¿Qué pasa si en nuestra cuenta bancaria de repente aparece $500,000? ¿Qué pueden hacer con eso? Cancelamos la cuenta. Cancelar la cuenta y usarlo. La primera tentación es usarlo, mirá, vamos a aprovecharlo, vamos a hacer buenas compras. ¿Saben qué es un delito? Eso es un delito penado por la ley, porque es no me acuerdo el nombre ahora, que viene capaz que Julio lo sabe. ¿No? Apropiación de vida. Apropiación de vida. Apropiación de vida. Entonces, cuando salta después de dónde viene el error, va a ir directamente a tu cuenta y te van a reclamar todas las moneditas que aparecieron allí. Y si no tienes para entregarlas, pues marchas preso. Marchas preso. Entonces, pues yo no sabía que no podía tocarlo. Si me apareció en la cuenta, pensé que era mío. La ignorancia de las leyes no exime de responsabilidad. Les aseguro que el juez no va a tener clemencia. Pero asimismo, cuando hablamos de los pecados del alma, de la vida, la ignorancia en relación al Señor Jesucristo no exime a nadie de su responsabilidad delante de Dios. Y la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Eso es lo que Dios ya ha establecido de todos los tiempos. Tomar decisiones erradas por ignorar las Escrituras no exime de responsabilidad. Todos somos culpables delante de Dios, y las consecuencias, están las consecuencias temporales del pecado, están las consecuencias eternas para con el pecador. Están las evidencias tangibles, y Pedro les habla también de las evidencias escriturales. En el versículo 18 en adelante dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de los profetas, que Jesucristo había de padecer. Todos los profetas, dice, ya habían hablado de que ese Cristo tenía que padecer. Eso es por sí. Podían decir: bueno, pero Jesús, ¿cómo? Si era el Mesías, si era el Cristo, ¿por qué permitió que lo llevasen a una cruz? ¿Por qué permitió tales tormentos? ¿Por qué no se liberó a sí mismo como le reclamaban al pie de la cruz y se burlaban mientras le golpeaban y le decían: sálvate a ti mismo? Ya en el Salmo, le voy a citar solamente algunos de ellos nada más. Salmo 22 para el que anota. Ya el salmista decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué están tan lejos de mí salvación y las palabras de mi clamor? Y sigue hablando allí. Y se habla de los oprobios, dice, mas yo soy acusado y no oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, me tiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Sigue el pasaje hablando, dice, muchos me han rodeado, muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, refiriéndose a los soldados romanos, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Versículo 16, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Allá el salmista estaba profetizando hasta la forma en que iba a morir. El ungido de Dios, horadaron mis manos y mis pies. Y cómo iba a repartir sus vestidos. Y todo eso lo vemos cuando leemos en los evangelios. Todos esos relatos. Isaías es bastante gráfico. Dice Isaías 56. Di mi cuerpo, a los heridores y mis mejillas, a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de escutos. Dice Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrieron nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y sigue hablando ahí el pasaje. Todos los profetas, todos los anuncios, dice el apóstol Pedro, todos hablaban de que el siervo de Dios, el esperado, iba a ser un siervo sufriente. Iba a padecer. No era un líder militar político como el que ellos esperaban, que iba a tomar el cetro de David y los iba a liberar en ese momento. No, tendría que haber leído las evidencias escriturales que hablaban de qué iba a suceder con ese que había de venir. El mismo Señor Jesucristo, Lucas 24, cuando se aparece a aquellos que van camino de Emaús y les comienza a hablar de las Escrituras, dice que les abría y les decía, pues era necesario que el Cristo padeciese, y les abrió y les mostraba desde Moisés en adelante por todos los profetas. Jesús mismo les decía, ¿no leyeron? ¿No leyeron acaso que todo eso era necesario que sucediese? Si quieres elegir correctamente tus acciones, pues mira la palabra de Dios. Actúa conforme a la palabra de Dios, porque en ella tenemos el testimonio de Dios correcto para los hombres, para nuestras vidas. Dice Mateo 22, 29, erráis ignorando las Escrituras. ¿Te has equivocado alguna vez? ¿Cuántas no? Es más fácil contar las veces que no erramos que contar las veces que erramos. Erráis ignorando las Escrituras. ¿Has tomado malas decisiones en tu vida? Es posible que no hayas escuchado todo el consejo de la palabra de Dios. Pero les voy a decir algo. Si erras ignorando en relación al Señor Jesucristo, no solamente está en juego el buen pasar o el mal pasar, las buenas relaciones, las malas relaciones, está en juego una eternidad. Una vida eterna o una condenación eterna. Eso es mucho más que lo temporal. Les leo un pasaje en Efesios 4:17. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia
que en ellos hay por la dureza de su corazón. Dice, es común que los que viven ajenos a Dios vivan en la ignorancia de su corazón, haciendo según sus propias conveniencias. Eso es común. Pero lo que no es común, dice acá el apóstol Pablo, hablando a los de Éfeso, diciendo, digo y requiero del Señor que ya no anden ustedes también de esa forma. Ya no anden en la ignorancia, sujétense a la palabra de Dios. Está hablando de los creyentes que todavía siguen tomando malas decisiones por no considerar la palabra de Dios. Malas decisiones, malas elecciones, buenas elecciones. Y por último, la mejor elección. La mejor elección la habíamos leído. Versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pues la mejor elección, busca el mejor tiempo de refrigerio, arrepentíos y convertíos. No podemos hacer consideraciones más valiosas que pensar en el padecimiento del Señor Jesucristo. No solamente recordarlos porque esta semana que el mundo lo recuerda, sino considerarlos de una forma personal y particular, que Cristo padeció por mí y que resucitó para que yo tenga una esperanza de vida eterna y de resurrección, y apropiarme de ello. Entonces, cuando me arrepiento y me convierto, dice, vienen tiempos de refrigerio porque son perdonados mis pecados. Y tengo redención y esperanza de vida eterna. Tiempo de refrigerio es posible. Aún pensando en una cruz, en un tormento, podemos pensar en un tiempo de refrigerio. No solamente el tiempo de refrigerio es tiempo de fiesta, de comidas, de bebidas. Tiempo de refrigerio pensamos también en un tiempo de tormentos inigualables, porque pensamos en que todo eso era propiciación. O sea, todo eso me estaba acercando a Dios. El justo por los injustos, el santo por los pecadores, llevando nuestro castigo. Y es la resurrección la que nos garantiza a nosotros la resurrección. Si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Si no hay resurrección, estamos llevando una vida religiosa cruzando los dedos porque no sabemos si hay poder para resucitar de los muertos. Pero no solamente hubieron testigos presenciales, la historia no ha podido acallar lo que es la resurrección, sino que vemos el testimonio de vidas transformadas por la autoridad y por el nombre del Señor Jesucristo también. Hay resurrección. Y el mejor refrigerio es gozar del perdón de pecados. Aún los creyentes, los que ya somos salvos, podemos pasar tiempos de sequía, tiempos en los cuales puede agonizar nuestro corazón y sentirse en esa soledad, triste y lejos de Dios. Pero en el perdón de pecado, cuando vamos a Él, sentimos la paz y el descanso, tiempos de refrigerio, gozarnos en la vida real. El hombre y aún los creyentes podemos entonces estar agobiados. Podemos vivir agobiados, buscando nuestros propios intereses materiales, buscando en las rutinas algo que nos satisfaga, cuando solamente en Cristo hay una satisfacción real y permanente. No en otras personas, no en instituciones, en la persona del Señor Jesucristo. Y digo esto porque no son pocos los creyentes que no disfrutan tiempos de refrigerio. No son pocos los creyentes que no andan agobiados por allí, por no amar lo que Dios ha amado. Dios nos ama personalmente a cada uno de nosotros, pero Dios nos ama como cuerpo, Jesús nos ama como cuerpo también. Cuando nos gozamos en un cuerpo de hermano, estamos deleitándonos en el amor de Jesús,
Cuando amamos la palabra de Dios, estamos amando lo que Él ama. Cuando nos arrepentimos, Dios promete limpiar nuestros pecados. Dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice Primera de Juan. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Pero si nos arrepentimos y nos confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y ahí tenemos el descanso espiritual, el descanso que necesita nuestra vida. Dice el versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, y que han sido desde tiempo antiguo. ¿Por qué Pedro haría esta mención de que es necesario que permanezca arriba en los cielos hasta la restauración de todas las cosas? Y creo que guiado por el mismo Espíritu Santo, ya estaría en el pensamiento y casi en la punta de la lengua de aquellos contra, como le decimos, con sus corazones. Bueno, si Cristo ha resucitado, ¿dónde está? ¿Dónde le podemos buscar? Creo que se anticipa Pedro a esa pregunta que da por el Espíritu Santo y le dice, es necesario que esté arriba en los cielos hasta la restauración de todas las cosas. Y ya muchos profetas lo anunciaron y lo anticiparon que era necesario, y eso es el tiempo del milenio, el tiempo del milenio, el tiempo de la restauración de todas las cosas. Dice el versículo 22 y 23, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis todas las cosas, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Algunos pensaban que se refería a Josué, su sucesor, pero no era a Josué a quien se refería al mismo Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo, en el camino de Maús, le empezó a citar desde Moisés, leyendo allí Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, 18 al 19, allí en adelante. Era Jesús aquel que se iba a levantar y aquel que debían oír. Aquellos muy religiosos, guardando la ley de Moisés y no escuchando a Moisés. Guardando la ley de Moisés y no escuchando a Moisés en lo principal, a quien debían oír. Al Cristo. Dice el versículo 24, otro ejemplo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Samuel, el último profeta, el nexo de los profetas y juez y los jueces, y después el reinado, lo que sería el sistema de los reyes. Allí Samuel dice que también habló y anunció cuando habló de lo que era el pacto que se iba a establecer en el trono que iba a ser para siempre a través del mismo David. Samuel anunció, versículos 25 y 26, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo a vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. No solamente los profetas desde Abraham ya se le había dicho, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A quién se refería? ¿Ustedes son simiente de Abraham? ¿A quién se refería? Se refería al Cristo. Cristo había de nacer de la simiente de Abraham. Y no solamente la bendición, si bien era primera para ellos, iba a ser para todas las familias de la tierra. ¿Y quién es sino Jesucristo? ¿Quiénes son esas familias de la tierra si no somos nosotros? Los judíos, como tiempo de refrigerio, esperaban la restauración de la nación en su poder, como en los tiempos de David o Salomón. Pero aquí Pedro les llama a tener un tiempo de refrigerio personal. Crean en Jesucristo. Arrepiéntanse y conviértanse cada uno de sus pecados. La vida que Dios ofrece, el perdón de pecados, es un tiempo de refrigerio.
necesitas un tiempo de refrigerio, ven a la cruz del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora, porque disfrutamos de tu palabra, pero por sobre todo nos gozamos en el refrigerio que es a nuestra alma, el perdón de los pecados, el saber que hemos sido perdonados, que éramos viles pecadores rumbo a una condenación eterna, pero por tu Hijo Jesucristo tenemos vida en su nombre. Gracias, Padre, en especial en este día, porque recordamos la resurrección gloriosa de tu amado Hijo. Tu poder le levantó de entre los muertos. Y Padre, en tu poder nos gozamos y esperamos hasta el día de la resurrección de nuestros propios cuerpos. Anhelamos ese día, anhelamos el día de la gran reunión en los cielos, cuando los muertos en Cristo resuciten primero. Estaremos allí o seremos levantados, no importa. Sí, Padre, es importante que hoy tenemos tal esperanza abrigada en nuestros corazones. Ruego a Dios por aquellos que no han encontrado todavía esa paz en su alma, ese refrigerio, que todavía no se han convertido de sus pecados y no pueden decir con seguridad que tienen vida eterna. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu, Dios, les guíe tal entendimiento y sus vidas sean quebrantadas en esta hora, mi Dios. Rogamos, Señor, aun por aquellos hermanos abatidos, angustiados o afligidos por diferentes dolores. Padre, que el perdón que tú das, que la bendición que tú traes a las vidas esté refrescando sus corazones. Te lo pido en el nombre bendito y precioso del Señor Jesús. Amén.